aplauso. Noticiario TV Blim. Buenas. Bienvenidos, música. ¡Asalta! Y vamos a presentar a nuestras queridísimas presentadoras. Martina, un aplauso. ¿No quieres hablar? Yo soy Clara y hoy empezaremos con unas noticias. Así que vamos allá. Música, maestro. Una noticia sobre nuestro famosísimo y queridísimo tío Blim. Y es que nuestro querido tío Blim tiene 3 pelos. ¿Por qué haces perro? Y ahora tiene 3. Es una... terrible noticia. Sí, perdón, nos pongamos tan tristes y bailemos un poco más. ¡Música! Sí, hola. ¿Cuántos tenía? ¿4 o 3? Ah, vale. No te preocupes. Bueno, bien. Y ahora vamos a recibir, para dar la siguiente noticia, a nuestro queridísimo reportero Pepín Joselín. ¡Música! ¡Un aplauso! Pero este es un poco chulito, A ver, Pepín Joselín, ¿tienes algo que contarnos? ¿Y qué nos quieres contar? ¡Que he visto un marciano! ¡Ja! ¡Dice que ha visto un marciano! ¡Oh! ¿Cómo que has visto un marciano? ¿Dónde? Yo no veo ninguno. ¿Dónde está? Bueno, todo el mundo sabe que no se esperan marcianos, ¿verdad, Martina? Bien. Claro. Pero si viera uno, yo sé cómo serían. ¿Cómo sería? Serían verdes, con lunares, los ojos violetas y unas antenas azules o verdes. Yo no veo ninguno. ¿Tú ves alguno, Martina? No. ¿Y has oído hablar alguna vez de los marcianos? ¿Sabes algo sobre los marcianos? Pues... sí. ¿Y qué sabes? No sabe nada. Vamos a preguntarle a nuestro reportero Pepín Joselín. Sí, no, José. A ver, Pepín Joselín, ven aquí, anda, ven a dormir un poco, anda, ven. ¿Pero qué solito este tío me salió? A ver, dime, ¿tú crees que existen los marcianos de verdad? Sí. ¿Y cómo vas a hacer para hablar con ellos si no sabes su idioma? Me parece que Martina no sabe. Pues sí, ¿tú sabes cómo hablan los marcianos? Bueno, lo de Dios sabe en otra vida, porque ahora no sabe nada. No pasa nada. Bien, vamos a ver, pues ¿sabes qué vas a hacer? Mira, vas a ir a donde está toda esa gente y vas a entrevistarles y sacarles unas fotos también que quedan muy bien después en la revista nuestra, ¿vale? Que la compre todo el mundo, avísales, ¿vale? Y les preguntas a todos si existen los marcianos y si existen qué comerían, que también es una información interesante. ¿Has visto un marciano? No. ¿Usted qué comería? Sí, fresas. ¿Has visto un marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Fresas. ¿Ha visto un marciano? No. ¿Sabe usted qué comería?
Fresas. ¿Hay algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Fresas. ¿Hay algún marciano? ¿Sabe usted qué comería? Fresas. ¿Hay algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Fresas. Ahí viene Pepín, José Luis. Por aquí, Pepín. Claro, vas ahí. Bien. No han visto ningún marciano, pero dicen que comerán fresas. ¿Fresas? ¡Ja! ¡Ja! Decírselo. Decirle lo que pasa con las fresas. Eso. Pero las fresas se han acabado. Las fresas se han acabado este verano. Hay fresas en el mundo. ¿Cómo van los marcianos a comer fresas? Sí, la voy a preguntar otra vez. Claro, ve la pregunta. ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Helado. ¿Ha visto algún marciano? Ya la hice. ¿En serio? No. ¿Sabe usted qué comería? Helado. ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Helado. ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Helado. ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Helado. ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? ¿Ha visto algún marciano? No. ¿Sabe usted qué comería? Ahí viene Pepín. Pepín, por aquí. Por aquí. Tenemos muchas ganas de saber el resultado de tu encuesta. Venga. Helado. Esto no funciona, ¿eh? A ver. Helado. Ahora sí. A ver. ¿Helado qué? ¿Cómo que helado? Pero tú no sabes, alma de Dios, que los helados... Es que los helados con tanto calor se derritieron. Se derritieron todos. También este verano. O sea que ahora ya nos preguntas si existen los marcianos, porque todo el mundo dice que no existen. Tú preguntas ahora por fin si saben que comen de una vez. ¿Y sabe usted qué comería? Carne humana. No sé. ¿Ha visto algún marciano? ¿Sabe usted qué comería? Carne humana. 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 Pepín, ¿qué te pasa? Traes de mala cara. Un momento. Espera, algo tiene que decir muy importante. ¿Qué come? ¡Carne humana! Un momento. ¡De eso hay mucho! ¡Ah! Vamos a ver. Déjame el micro. Déjame ver el micro. A ver. Ahora sí, vamos a ver. Pero si esto es una tontería, estamos aquí discutiendo. Si hay marcianos, todo el mundo sabe que no existen marcianos. Ahí veis algo, hay algo ahí. Aquí no hay nada. Y además está, Tengo una idea de saber lo que había. O si son marcianos. ¿Cómo? Viendo las fotos. ¡Ah, claro! Que Pepín José que ha sacado muchas fotos. Vamos a ver. Pero aquí no se ve nada. Aquí tampoco. Nada, no se ve nada. Entonces, ¿sobre una explicación posible? Y los marcianos son... Son... ¡Marcianos vampiros! Un momento. Pero vamos a ver. Si no existen los marcianos, ¿cómo van a existir los marcianos vampiros? ¿O son paparruchas? ¿Desde cuándo existen esos por favor.
Hola. Una noticia. Sí, Telediario TV Plin. Vale. Hola, sí, tengo la tristeza y el dolor de decirles de nuevo que tenemos otra noticia sobre nuestro queridísimo Piolín, y es que ahora tiene 2 pelos. Porque antes tenían 3 y se le cayó uno. Es un horrible. Pero bueno, ya está bien. A ver si llama al teléfono otra noticia, porque este bueno, tan triste es a ver si es una alegre, ¿vale? Esperemos. Trin, trin. Ah, ¿ves? Esta debe ser alegre. ¡Seguro que no! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero cuántos saben? ¿Y qué hacen? Eso es mi secreto, ¿qué haces escuchar? Hola, sí. Pero ¿cómo que hay un montón de ladrones? Siempre hubo ladrones en la ciudad, eso no es ninguna noticia nueva. Pero Me habían dicho que hay como 1000 más y... ¿pero cuántos más? Pues ya te he dicho, unos 1000. 1000. 1000 ladrones, pero eso no es nada, hombre, que van a ser 1000 ladrones en la ciudad. Aquí me han dicho que 1000 ladrones. Si habías a 1500 por lo menos. ¿No crees? Esto, siéntate ahí un momento, reportero, que esto exige que nos sentemos un momento a hablar. Vamos. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Voy a coger la libreta, pues la tengo apuntada. ¿Qué mi libreta? ¿Dónde está mi libreta? Pero estaba aquí. Pero, a ver, la libreta. El micro se va. ¿Está por aquí? No. ¡Ey, el micro! Pero tú no has visto el micro aquí. No, yo no. No habrá ladrones en el plató, ¿verdad? Pero, bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tenga mi silla para sentarme, ¿verdad? Y pueda decir, esto es mi lugar de trabajo, yo siempre estaré bien, no hay ningún problema. Si mis tortillas no puedo andar. No, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tenía aquí mi libreta, tenía un micrófono, tenía una silla, tenía también unas presentadoras. ¿Dónde están? No están las presentadoras tampoco. No será posible. Me han dejado sin libreta, sin presentadoras, sin nada. Pero, por favor, esto no puede ser. Me fijo, José. Ven un momento. Por ahí, buscan una buena noticia, porque por aquí todo son malas noticias, por favor. Si mi silla de siempre, no puedo ni hablar por el micro ni nada, no me importa, yo defenderé mi sitio, defenderé mi lugar. Ese sonido me resulta familiar. ¡Ah! ¡Un policía! Señor policía. ¡Mi silla! ¡Ah! Por favor, es mi silla, mi deseo. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Mi carpeta! ¡Ah! ¡Y mi micro! Por favor, no está todo aquí. Este gorro. Mira. Este gorro es mi presentadora, esto es lo que ha quedado ya. ¿Dónde estaba todo esto? Señora policía. No han robado tus presentadoras. Mis presentadoras. ¿Y se han robado a sí mismas también? ¡Tráigamelas enseguida! Aquí llevas con ellas. Bien atadas. Que se sienten ahí.
tú. Vieja. Sí. Bien, yo te digo, ¿dónde las has encontrado? ¿Dónde estaban estas? Pero policía, venga, que tú eres la única que lo sabes. Ah, le ha hecho falta un mapa para encontrarlas, ¿verdad? Sí, él estaba en un sitio muy escondido. Sabía yo que no se puede dudar de la policía en esta ciudad. Un aplauso para ellas. Robaron un coche y aún así las pillasteis. Pues mira que corréis, porque aquí no tenéis coche, ¿verdad? En esta ciudad nos dan coches a los policías. Que yo sepa. ¿Verdad que no? Muy bien, otro aplauso, muchas gracias. Ahí, ahí. Gracias. ¡Ja! Hola. Hola, viejo. Hola. Vale, muy bien. ¿Me queréis decir que hacéis robando aquí todas las cosas? ¿Por qué hacéis esto? Hoy porque nos pagabas poco dinero, ¿por qué otra cosa? Que os pago poco dinero. Pues sí, mira, lo has escuchado tú mismo. ¿Para qué quieres que os pague mucho dinero? Para comprarnos una casa, un coche, para viajar, un gato. ¿Tú para qué quieres un gato y una casa en coche si puedes dormir debajo de un puente? A ver, ¿o no estás contenta en el puente en el que vives? Mira, tenés una casa. Está muy bonita. Un momento. Y contaminada. Un momento. ¿Vosotras no formaréis parte de esa banda de ladronas que está invadiendo la ciudad? Sí, sí. ¡Oh! Lo sabía, por eso llevas antifaz. ¿Y yo? ¡También! ¿Qué no me viene? Vale, estupendo. Pues ¿sabéis qué os digo? A ver, venga, llamad ahora a esos ladrones si queréis, para que os vengan aquí a ayudar. ¡Ja! Seguro que están escondidos por ahí, metidos en sus cuevas, ahí contando todos los frutos de sus robos y todo eso, ¿verdad? Pero aquí no vienen porque tienen miedo. Porque aquí estoy yo, el mejor presentador del mundo de diarios de las noticias Stevie Plin, que sabe hablar muy bien. Además, llegando aquí a todo el mundo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién dice qué? ¿Detrás de dónde? ¡De ti! ¿De mí? ¿Qué quieres decir? ¿Y tú quién eres? ¡Hay ladrones! ¡Ladrones! ¡Ja! ¿A que serás tú el único ladrón que hay aquí? Que no te estoy viendo, ¿eh? ¡Ah, no! Es igual, bien. Ya no importa, total. Los ladrones ya los ha cogido la policía y ahora ya estamos todos contentos. Y estas dos que están aquí, a partir de ahora van a presentarme el programa gratis. ¡Ja! ¡Ya me la acabado! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero esto es el final. Me han robado todo. Solo me han dejado las esposas que quiero para matar a ese niño que no para de hablar. ¡Policías! Señores policías, estamos aquí otra vez. Por favor, ¿no sabrán ustedes una de los ladrones? ¡Oh, se mueve mucho! ¡Sacar estas horas! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Que salen corriendo! ¡Cuidado! ¡Que salen corriendo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Detrás de ellos! ¡Corre! 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 ¡Ay, Alba! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es un reloj? ¿Qué es un reloj? Pero esto...
¿Esto qué es? Esto es el mundo al revés. Ahora los campos detrás de la policía. ¿Ahora qué va a ocurrir? ¿Que los empleados van a mandar en los jefes? ¿O qué? A ver, ¿qué va a ser esto? ¿Eh? ¡Ja! No me creo nada. El mundo se ha perdido. Voy a preparar mi siguiente diario. A ver. ¡Ah, señores policías! Aquí estáis, qué bien. Menos mal que están aquí ustedes, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Pero ¿por qué me está cazando? ¿Qué pasa? Señores policías, ¿por qué me está cazando? Porque es el renunciado. ¿Que me han renunciado? ¿Cómo que me han denunciado? ¡Ah, que me han denunciado! ¿Y quién me ha denunciado? Los empleados, los casinos. ¿Y por qué me han denunciado? ¡Mal jefe! ¡Yo! Música. Esto no lo puedo escuchar. Que se queden ellos con el programa y con todo. La música no escucha.